Muy buenas a todos, estamos aquí por fin con el primer video de temario como tal. Y el día de hoy vamos a traer equilibrio químico. Empezamos con la bonita química, me había olvidado de ella en la presentación. Pero bueno, el día de hoy vamos a aprender todo lo que tenemos que saber sobre ello para que ahora, a partir de este momento, tengamos cero problemas con el equilibrio químico. ¡Vamos! Por la definición formal o estricta de qué es un equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado que tiene una reacción después de que ésta se produce, en el cual tiene la peculiaridad de que la velocidad de la reacción directa, es decir, de reactivos a productos, es la misma que la de la reacción inversa, es decir, de productos a reactivos. Esto nos lleva a que la reacción se va a encontrar en un estado de balance o equilibrio, en el cual es igual de probable que vaya hacia un lado o hacia el otro. Ojo, importante, no hay que confundir esto con que haya más reactivos o productos dentro de la reacción. Es decir, que haya más moles a la izquierda que a la derecha. No tiene absolutamente nada que ver. Un equilibrio puede estar desplazado hacia alguno de los dos lados, pero la velocidad sigue siendo exactamente la misma. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con estos estados de equilibrio, considerando siempre que hay una situación inicial reaccionaria, que es la de la mitad, y por último la de equilibrio. Vamos a empezar a hacer ejercicios ya de una vez. Ya una vez copiado la cajita de los datos y la reacción, tenemos que tener siempre en cuenta cosas que hay que ver, cosas que hay que hacer, incluso antes de empezar a plantear nada. Antes de empezar a poner X y a menos X, no sé, antes de eso, tenemos que ver ¿qué pasa con los datos que tenemos? Cosas comunes en las que la gente suele equivocarse. Primero, la reacción ajustada. Por favor, siempre se ajusta la reacción. En este caso ya viene ajustada el pentacloruro de fósforo, que se disocia en tricloruro de fósforo y cloro diatómico, como buen gas que es. Segundo, que las sustancias de las que estemos hablando sean gases. Si aquí ya entran líquidos y sólidos, hay que proceder de una forma totalmente diferente. En esta ocasión vamos a hablar solamente de gases. Y por último, tenemos que ver la cajita de los datos, tener muchísimo cuidado con las unidades. Porque muchos problemas o muchas investigaciones siempre te arrojan resultados que no vienen en las unidades con las que podemos operar, que se llaman del sistema internacional. Siempre, los volúmenes, cuando nos den un volumen, tiene que estar en litros. Porque en muchas ocasiones vamos a tener que, me dan, el volumen son 250 mililitros. Y en este caso hay que hacer el factor de conversión, sabiendo que, haciéndolo de la escalerita, pin, que un litro son 1000 mililitros. Y nos quedan aquí 0,25 litros. Siempre ponerlo en litros. Ahora, la presión tiene que ir siempre en atmósfera. Y ya la conversión es un poquito más difícil. La R es una constante que va a valer para casi todo el ámbito de la química, que vale 0,082 y unas unidades bastante extrañas. Pero casi siempre la dan como dato en los problemas o va a haber que aprendérsela de memoria. Cuidadito. Y por último, el más importante de todos, la temperatura. ¿Qué ocurre con la temperatura? Casi siempre va a estar en grados centígrados y con ella no podemos operar en grados centígrados. Tenemos que transformarla a grados Kelvin. Y aquí es muy fácil porque no hay que hacer ningún tipo de factor de conversión. Una temperatura en grados centígrados se transforma en una temperatura en grados Kelvin únicamente sumándole 273 unidades. Es decir, si en este caso tenemos 270 grados, nos quedan 543 grados Kelvin. Y ese es el dato que tenemos que usar ahora. Lo vamos a sustituir de una vez para que no se olvide. Y ahora, una vez visto todo lo que tenemos aquí, ahora sí podemos proceder como tal, podemos declarar que somos aptos para empezar a resolver el problema. Todo está en orden, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Ahora podemos empezar a resolver el problema como tal. Tenemos como primer objetivo sacar las concentraciones molares. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que nos están diciendo es que calculemos, una vez alcanzado el estado de equilibrio, cuánto tenemos de concentración, es decir, de número de moles entre el volumen, que en este caso son 10 litros, de cada uno de los tres compuestos.
Entonces, hay que proceder de la siguiente forma. Y voy a explicar por qué. En la misma introducción yo ya dije que había que considerar tres estados. El estado inicial, el estado de reacción como tal, y el estado final o de equilibrio. Que voy a poner EQ para abreviar. Hay que considerar estos tres estados porque son los tres pasos por los que va a pasar nuestra reacción antes de alcanzar este punto. Entonces, tenemos que partir de los datos que ya tenemos. Nos dicen, tenemos 2,5 moles de pentacloruro de fósforo. Vale, entonces, como el número ya se encuentra en moles, podemos ubicar el dato directamente. Si, por ejemplo, estuviera en gramos, tendríamos que hacer un factor de conversión con el peso molecular para llegar a los moles. Y si nos diesen la concentración, habría que multiplicar por el número, por los litros, por el volumen, para poder llegar al número de moles. Porque en esta casilla entonces esas casillas tienen que ir moles, para poder ajustarnos a esto. Ahora, de los productos, ¿qué tenemos al principio? Como el problema no nos plantea que echemos en el recipiente cerrado ni esto, automáticamente ponemos 0. ¿Por qué? Porque sencillamente la reacción aún no ha empezado y aún no ha empezado a convertirse nada de acá para acá. Ahora, tenemos que pasar a la segunda fase. Aquí empiezan ya un poquito los problemas. ¿Por qué? ¿Qué reacciona de aquí? Ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre con los coeficientes. Como se habrán dado cuenta, acabo de ponerle un 1 al lado de cada uno de los compuestos. Eso se hace porque, en caso de que este número no fuese un 1, al ajustar la reacción, tendríamos una proporción diferente a 1 a 1. Es decir, aquí tenemos que si yo inserto aquí un mol de esto, nos queda un mol de esta sustancia y un mol de esta otra. Por lo tanto, podemos afirmar que la reacción se encuentra balanceada mol a mol. Por lo tanto, ¿qué cantidad nos va a reaccionar de aquí? Es una cantidad que depende del compuesto, depende de lo que tengamos al principio. Por ahora es una incógnita. Por ahora no la conocemos. Y aquí, ¿qué va a reaccionar de acá? Si acabamos de decir que si yo pongo un mol, me sale un mol de acá, pues lo que va a ocurrir es que si yo pongo X moles, ¿qué me va a salir? Pues unos X moles. Y aquí pasa exactamente lo mismo porque el coeficiente es igual. Ponemos otra X. Si, por ejemplo, este coeficiente pequeñito de aquí fuera un 2, aquí tendríamos que poner 2x, porque lo que nos estaría quedando es que si teníamos un mol de aquí, pasamos a tener 2 acá. Y por último, el estado final o de equilibrio se plantea con un problema muy sencillo. Si yo tengo 2,5 manzanas y le doy a la reacción X manzanas, ¿cuántas me quedan al final? Pues 2,5, que era lo que tenía al principio, pues menos lo que acabo de quitar, ¿no? Bien, hasta ahí. Ahora, para los otros dos compuestos, como no se está perdiendo porque parte de cero, sino que se está produciendo compuesto, porque es la reacción misma que se encuentra tratando de alcanzar el equilibrio, ¿qué te va a ocurrir? Lo que tienes al principio, le sumas lo que te acaban de dar de la reacción, ¿y qué te queda? Pues 0 más x, x, y aquí lo mismo. Ya tenemos todo en proporción de una sola variable, y eso es muy bueno porque ya vamos a ver en el segundo problema que se va a complicar un poquito la cosa con el tema del álgebra y las variables. Ahora, ¿qué queremos saber? La concentración de cada una de las tres cosas. ¿Qué va a ocurrir ahora? Tenemos los siguientes datos. Recordemos aquella fórmula llamada ley de los gases ideales que nos dice lo siguiente. La presión, o sea, en un compuesto, en un recipiente cerrado donde hay varios compuestos, la presión a la que se encuentra todo el recipiente multiplicado por el volumen del recipiente es igual al número de moles totales que se encuentran en ella, es decir, si lo acabamos de ver, estos, que es la cuenta que vamos a sacar ahora, por la constante R, que es siempre la misma, por la temperatura en Kelvin a la que se encuentre. Entonces, de aquí podemos proceder a despejar la N, pasando estos dos términos que se encuentran multiplicando para acá dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría PV entre RT. Sustituyendo por los números que tenemos del problema, tenemos que P es 15,6. El volumen es 10 sobre 0,082, que siempre es igual, por los 543 Kelvin.
de esto se hace con la calculadora porque es una porquería de cuenta y nos queda aproximadamente 3,5 moles. Me voy a quedar con este resultado. Voy a borrar esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Realmente lo que queremos despejar es la X. Acabamos de decir que esto es la cantidad de moles total, y vamos a ponerle n sub t, que vamos a hallar en el estado final de equilibrio, ya que los otros datos corresponden a esto también. Así que podemos afirmar que lo que haya aquí es la suma de los tres compuestos, porque son todo lo que se encuentra. Entonces planteamos la ecuación tal cual. ¿Vieron lo que acabo de hacer? No, este término, más este término, más este término. Este es menos x y más x, se murió. Y ahora despejamos la x de acá y nos queda 3,5. Este término pasa restando. Y nos queda 1 mol. Y ahora me voy a quedar con este resultado. Ya este no me sirve para mucho. Y podemos proceder a poner nuestra respuesta a... Vamos a ponerle letra A. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora ponemos entre corchetes, que significa concentración. ¿Qué era la concentración? Al principio del vídeo lo acabamos de decir. Es el número de moles que tengo entre el volumen. O sea, con respecto al volumen. El volumen son los 10 litros. Y ahora, ¿quién es la cantidad de moles? 2,5 menos X. La X la acabamos de calcular. 2,5 menos 1, 1,5. Y esto, haciendo la cuenta, 0,15. Y ahora tenemos dos opciones. O ponemos moles entre litros, o ponemos la notación típica para estas cosas, que es molaridad o M mayúscula. ¿Vale? Ahora, vamos con el de uno de los productos, es decir, este. El tricloruro. Ahora, ¿quién? O sea, el 10 se mantiene igual. Y ahora, ¿quién va a ser nuestro número de moles? Ahora no es 2,5 menos X, ahora es únicamente X. Y entonces sustituimos directamente. Haciendo la cuenta con la calculadora, nos queda que es 0,1 y de la misma forma M mayúscula. Y si nos damos cuenta, es exactamente la misma cantidad para el cloro diatómico. Por lo tanto, nos va a quedar 10 litros nuevamente y nuestra X, es decir, 1. Exactamente el mismo resultado. Ya podemos decir que tenemos resuelto nuestro apartado A.